Ok, muy bien. Pues ya vamos comenzando y ahorita tú vas a proyectar, ¿verdad, Liana? Sí, Muy sí, bien. Bueno, pues recordando para las personas que no me conocen, mi nombre es Ivette Pavón, soy la coordinadora del área educativa de Casa SEM y pues sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión de charlas de nuestro proyecto de red de centros de acopio. El día de hoy tenemos a nuestra querida Liana Cerati, que ahorita vamos a leer una muy breve reseña de todo lo que ella nos, bueno, de todo lo que ella sabe y que el día de hoy nos va a compartir un poquito de todo este conocimiento que esperemos sea de gran interés y sobre todo de utilidad, porque de interés creo que sí, ya que estamos aquí todos, pues que estamos en este tema del manejo de los residuos, seguramente todos podremos sacar provecho. Así que, bueno, ¿quién es Liana Cerati? Liana nació en Guadalajara, ella es abogada por el ITESO, es educadora ambiental, máster en ecología emocional, diplomada en procesos de sustentabilidad desde la escuela, cuentacuentos diplomada en narrativa oral, posgrado en economía circular por la Universidad de Berkeley, embajadora de Climate Interactive por el MIT, eh, Simulator for Politics and Education on Climate Action con experiencia en la aplicación de educación ambiental, gestión de residuos y economía circular. Es también promotora ambiental del bosque La Primavera y defensora de su conservación. Socio fundador de Corazón del Bosque AC y de la ESAL, Enlace Circular para Latinoamérica y el Caribe. Tuvo a su cargo la sección de radio en materia de medio ambiente en casa del 1310 AM, coordinadora del Comité de Ecología, Medio Ambiente y ahora Programa de Sostenibilidad Ambiental del Colegio Alemán de Guadalajara, del cual obtuvo el nombramiento al Premio al Mérito Ecológico Nacional en el 2013 en educación formal. Ha colaborado en la aplicación del Programa Nacional de Escuela Verde de Semarnat, Escuela Modelo de Semadet, Jalisco y del programa Gana Leal, CO2, avalado por la GIS y la BMZ. Participó en la construcción de la NAE para la eliminación de bolsas y popotes en el estado de Jalisco y en la NAE de manejo de finanzas en el estado. finanzas, de ¿Es tequila. finanzas? Sí, finanzas. Vinazas, vinazas, en el estado, junto con el ITESMA. Actualmente es consultora en Terra Integra, donde asesora programas de educación ambiental, economía circular y gestión de residuos. Participa en la Agenda Verde y la construcción de Zapopan, Ciudad Circular. Fue coordinadora de la sede Guadalajara para el Instituto de Ecología Emocional Internacional, donde es facilitadora y tutora. Funge como coordinadora del Instituto de Bondad, me imagino que es el Instituto de Bondad en Acción, donde Catalán. gestiona, ajá, en catalán, gracias, donde gestiona el Observatorio de Bondad, Kindness in Motion, formando parte de Recerca de la Fundación de Ecología Emocional con Casa Matriz, como Casa Matriz. Es también co-creadora y facilitadora del modelo educativo Escuela de Bondad del mismo instituto. Y bien, así que te cedo la palabra, Diana. Muchas gracias, Ivette. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, después de ese choro mareador que se echó aquí mi queridísima Ivette, vamos a relajarnos un poquito y a la hora que o sea, discurrimos, ¿por qué no hablar un poquito de esta parte de cómo gestionar nuestras emociones y qué tiene que ver este tema de la gestión emocional con el medio ambiente? Que nos parece a veces como algo extraño, ¿no? Sui generis. Algunas de las que están aquí ya conocen mis locuras bastante bien, pero algunos otros no. Entonces, encantada de la vida de compartirles un poquito de esto que yo he aprendido a lo largo de ya un buen rato de años a través del Instituto de Ecología Emocional y por eso quiero platicarles un poco de qué se trata. Bueno, el Instituto de Ecología Emocional surgió a partir de más o menos a principios de este siglo, cuando a los creadores del modelo, a Merce y a Jauma, que son ahora, bueno, mis grandes maestros y además mis jefes directos, les pidió la Universidad de Barcelona que crearan, en base a toda esta experiencia que ellos tienen, han escrito además más de 30 libros de gestión emocional,
y los dos se dedican a eso y además son pareja, y entonces desde este punto hace todavía más interesante el tratamiento de la gestión de las emociones desde toda la parte de vincularnos. Descubrieron que en toda la experiencia que ellos tenían, descubrieron que hay un mundo interior y un mundo exterior que es exactamente igual. Es decir, lo que hay afuera y lo que hay adentro de nosotros es lo mismo, porque estamos hechos de la misma manera. Y entonces, a partir de esto, crearon un modelo de gestión de emociones a través de metáforas y cuentos, nos ayudan a ver qué es lo que tenemos dentro de nuestro interior y después cómo podemos relacionar nuestro interior con el mundo que nos rodea y con los demás, que es vincularnos con el otro. Entonces, a partir de esto, hoy les voy a dar una pincelada, una verdadera pincelada del modelo de ecología emocional y después lo vamos a ligar a esta parte de qué es lo que, o sea, qué hemos encontrado o cómo hemos descubierto que es la mejor manera de poder aterrizar un programa de gestión de residuos, de tratamiento de agua, de cualquier ecotecnia que ustedes quieran poner a través de las personas a las que les llega este modelo, digamos, de educación ambiental, ¿cómo podemos hacer que este modelo permee y además permanezca? Y esto es conectando a la gente, o sea, a la persona que va a trabajar esta ecotecnia con la parte emocional, porque si movemos emociones, nos conectamos desde lo profundo. Y al conectarnos desde lo profundo, entonces podemos tener la posibilidad de comprometernos. Y al comprometernos, logramos hacer un cambio de hábitos sostenible. Entonces, por eso ahí ya Ivette le puso este tema, ¿no? En la plática de hoy, gestión emocional para lograr un cambio de hábitos de consumo. Y no nada más es un cambio de hábitos de consumo, sino cómo realmente a través de descubrir la naturaleza podemos conectarnos con ella y entonces darnos cuenta cómo todo está interconectado y que cuando empezamos a trabajar en residuos acabamos sin darnos cuenta, trabajando en manejo de agua, en biodiversidad y demás temas, porque todo está interconectado y parte de nosotros, ¿vale? Bueno, pues a mí me encanta esta frase que dice que padecemos mayor contaminación emocional que atmosférica. Y el ecosistema natural humano, al igual que el natural, necesita una urgente desintoxicación y preservación. Y si podemos analizar qué es lo que está sucediendo ahorita, allá afuera, con el calentamiento global, pero también lo ponemos al día de hoy, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué pasa con la violencia? Es lo mismo, porque a raíz de este descubrimiento de lo que es afuera es adentro, nos damos cuenta que todo lo que ponemos e imprimimos en el mundo con nuestro paso por el día a día en el planeta Tierra tiene una consecuencia, porque estamos interconectados. Entonces, que nada tiene que ver el calentamiento global con la violencia y con la falta de valores, todo tiene que ver. Y hoy vamos a ir descubriendo de qué se trata. Y esta frase que a mí me encanta y que es de Eduardo Galeano y que tiene todo un cuento que por ahí luego cuando quieran dense a la tarea de buscar este cuento de los seres sentipensantes. Me encanta porque dice, la gente sentipensante que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez sin separar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. ¿Se fija qué cosa más linda? Y es cuando a veces nos damos cuenta que la construcción de la era moderna, de lo que ahora vivimos y como conceptualizamos a la humanidad, está mucho más ligada a la parte de la mente que del corazón. Pero en realidad, científicamente está comprobado que el corazón es mucho más sabio que la razón y que a veces tenemos primero que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Qué complicado. Pero cuando logramos alinear todo esto, o sea, darnos cuenta que tenemos un eje y este eje se llama el eje pensamiento, emoción, acción, podemos hacer congruencia y podemos lograr que esto se potencialice. ¿Por qué? Porque le damos fuerza a nuestras emociones para pasarlas a la mente y entonces llegar a tener una acción concreta, sensible y además profunda que sea capaz de transformar y de transformar no nada más lo que está alrededor de nosotros, sino poco a poquito irse entrelazando para potencializarlo hacia los demás. Entonces, el día de hoy vamos a sentirnos, a sabernos seres sentipensantes.
y a tratar de no pensar con la cabeza, sino con el corazón. Y a veces esto nos espanta. Y ahí les va. Bueno, esta plática va a ser dinámica, porque a mí no me gusta eso de nada más tenerlos así viéndome qué estoy diciendo y qué estoy dejando de decir. Entonces, fíjense nada más qué cosa tan interesante. ¿Alguien sabe cuáles son las 5 emociones primarias? ¿Quién sabe cuáles son las 5 emociones primarias? Los escucho. Pues yo no tengo la certeza, pero a ver, estaría el enojo, el miedo, la alegría, la sorpresa, creo, y creo que no sé si como la duda, no, bueno, esas son las que Tristeza. tengo como en mente. Ya la dijo. Nos faltan 2. Y una ni siquiera van a, o sea, es bien difícil de saberlo. La tristeza. La tristeza, ajá, ya, a ver, dijimos enojo, tristeza, alegría. Nos faltan 2. ¿Cuáles son? Angustia. Por ahí andamos. La angustia, es una de las constelaciones de una de las emociones primarias. ¿Cuál es? De la tristeza, ¿no? Empieza con M y nos paraliza. Con Con N. M de mamá, Ah, el miedo. el miedo. Ajá. Y la última emoción primaria de las 5 principales, que son las emociones que nos rigen de manera natural, es el asco. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Para qué sirven? Como en intensamente que era desagrado, Ah, ¿no? claro, claro. Aquí estamos como la película, ¿no? De Intensamente, me encanta, porque aparte es un peliculón. Realmente se Sí, atrevieron a hacer algo bien chido. A ver, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es su función principal? pues son indicadores, ¿no? En algún momento son indicadores, por ejemplo, en el caso, pensando en la película intensamente y pensando en el miedo, en la ira, pues nos advierten de alguna situación que nos tenemos que detener. En el caso de de estas emociones que malamente a veces se catalogan como negativas, pero no, o sea, simplemente son otras de las señales que nos manda nuestra mente, nuestro cuerpo. En el caso de la alegría también es un indicador que algo me hace sentir bien, que eso me hace bien y que Nos puedo informan, continuar. nos Ajá, informan. Las emociones son chismosas porque ellas son las que nos informan de primera mano qué es lo que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón está percibiendo de aquello que se manifiesta en el exterior. Entonces, para empezar, las emociones no son ni buenas ni malas. Y muchas veces les ponemos eso, ¿no? De que, no, no, es que qué mal, porque se enojó. No, no son ni buenas ni malas. Las emociones solo son. Pero lo importante es saber reconocerlas. Y ahí es donde empieza el meollo del asunto, que es la gestión emocional. Porque realmente no sabemos ponerles nombre. Nos confundimos en la emoción. Nos confundimos. Y a veces traemos algo aquí adentro que nos está haciendo, pues, movernos ante la vida de determinada situación y no tenemos la menor idea de qué emoción estamos sintiendo y no podemos ponerle nombre. ¿A alguien le ha pasado esto? Claro que sí. nos ha pasado, ¿no? Y hay veces que te haces unas marañas y piensas que lo que tienes es una tristeza, un enojo enfurecido. Y a lo mejor lo que tienes es una tristeza súper profunda, pero que no le estás permitiendo salir. Entonces aquí es como detenernos un minuto y las emociones es esto, ¿no? Cuando yo tengo una emoción, cuando siento una emoción, cuando me llega una emoción, me detengo. 2 segundos. Dejo a mi primitivo a un lado. ¿Y qué es el primitivo? Es esta vocecita que tengo en la cabeza que me hace reaccionar de primera y entonces esta vocecita que me lleva desbocada, la callo un segundo y entonces permito que la emoción entre y después le pongo nombre. Híjole, qué fácil se dice con estas palabras, pero no es así de fácil, ¿verdad que no? Nos cuesta trabajo, bastante trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿O cómo podríamos conectarnos a la emoción? Primero es conocerla y reconocerla. ¿Por qué? Porque cuando no reconozco una emoción que está dentro de mí, esa emoción se va a somatizar de alguna manera.
y por eso tengo gripa. Y sí sé por qué tengo gripa, porque estoy enferma de la garganta. Pero bueno, también es reconocerla, validarla, y al momento de validarla, entonces le ponemos este canal emocional, este canal energético, y la liberamos, la dejamos ir. O la utilizamos para que nos sirva como una herramienta de crecimiento. Entonces, todo esto de aprender a conocer y reconocer las emociones que no me gobiernen, sino que me permitan acostumbrarme a ellas y convivir con ellas, me permiten también tener una vida más plena. ¿Por qué? Porque así me conozco, me reconozco, sé quién soy, y con esto soy capaz de abrazar mi luz y mi sombra. Ahí por ahí en algún momento de su vida les han preguntado o han hablado de esto de qué es tu luz y tu sombra. Y si no, se los voy a dejar de tarea, porque esto sería todo un módulo de trabajo, ¿no? De poder entender, reconocer y abrazar mi luz y mi sombra. Y esto es en realidad lo que soy, porque nadie somos perfectos y todos tenemos partes positivas y partes negativas. Y lo importante es entender cómo gestionarlas para no dañar al otro y no dañarme a mí misma. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Para informarnos, para ayudarnos a crecer y a darnos cuenta. Y el darnos cuenta, ¿qué nos hace? Nos lleva a elevar nuestro nivel de conciencia. Y es ahí, en el nivel de conciencia, en donde podemos ligar la conciencia a la parte natural. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de emociones y de naturaleza? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el consumo responsable? Porque como ya les dije, como yo soy, así es el mundo. Y solamente puedo ver en el mundo lo que hay en mí. Entonces, ¿por qué tengo que empezar? Les pregunto, ¿por dónde tengo que empezar? Por verme a mí mismo. Y esta parte de conocer y reconocer nuestras emociones nos lleva a esta parte natural y biológica, que somos seres naturales y que por el hecho de ser seres biológicos y naturales sentimos. Y yo les pregunto, ¿los perros y los gatos y los animales sienten? Yo digo que sí, ¿no? Sí, Se me... Sí, sí, ¿no? sí. Claro, claro que sienten, claro que sienten. Y si nosotros tenemos una mascota, nos podemos dar cuenta que el animal tiene, incluso capta las emociones que nosotros tenemos. Y de hecho hay una terapia psicológica con caballos, coaching con caballos, así se llama, que te ayuda el caballo a reconocer tu propia emoción. Los animales sienten y se conectan a nosotros a través de la emoción. Es decir, nuestras emociones nos ayudan a entender lo que está allá afuera, a entendernos a nosotros mismos y a ser reflejo de esto que somos, que es justamente lo que ponemos en el mundo. Y voy a tomar un tema que está como a un ladito y después dentro de la plática lo vamos a volver a retomar, que es el consumo. ¿Y pues, qué tiene que ver el consumo con todo esto? Al final de cuentas, el consumo visto al día de hoy, de alguna manera, está integrado a los mercadólogos, en los de publicidad y en muchas nuevas tendencias hacia esta parte, ¿no? Hacia manejar nuestras emociones, y se podría llamar una manipulación emocional, de alguna manera, para lograr un objetivo, que es consumir el producto que ellos quieren. ¿Se fijan cómo tiene esto que ver? Claro que tiene. Todo está conectado. Venga. Bueno, les voy a invitar. ¿Se acuerdan que por ahí les puso en el chat y ve que sacaran, porfa, que tuvieran a la mano una hoja? Aquí no es clase de pintura, ni mucho menos. Yo nada más quiero invitarlos a que les voy a dar unos minutitos y en silencio, así conectando con ustedes, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a visualizarnos o a visualizar a la naturaleza. Imaginen, siéntanse en un espacio natural.
Cuando tengan esa imagen en su mente, cuando ya la tengan y ya la hayan desarrollado y masticado, pónganla en un papel, ¿va? Y les voy a dar unos minutitos para que puedan echar a andar su imaginación y puedan desarrollar esta idea de poner la naturaleza en un papel. Voy a dejar de compartir. Yo sé que algunos a lo mejor vienen manejando o se les imposibilita abrir su cámara, pero sí les quiero comentar que cuando hablamos de emociones es importante ponernos cara. Entonces, si les es posible, les pido que por favor abran su cámara para poder vernos y estar. Conforme vayan terminando, me levantan su manita, por favor. Muy bien, Lorenza ya terminó. Las demás no las presiono, tienen su ratito.
¿Listos? Va. Bueno, ahora les voy a pedir que por favor agarren su papelito y nos lo muestren a la cámara para que todos los demás podamos ver su dibujo. Vale. ¿Me ayudan abriendo sus micrófonos? Yo lo hice en lápiz, no se va a ver. No, si lo pegas sí debe. ¿Se ve? Sí. ¿No, verdad? Sí, Ok. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. ahí está. Venga, ándale, qué artístico, Cristina, qué barbaridad. A Muy ver, bien. Segundo de primaria. Luis, Ajá, igual que el mío. dibujo. Yo les dije que no era aquí, no les voy a poner calificación, ¿eh? A ver, acércanoslo un poquito más, Luis, por favor, que no lo veo. Súper. A ver, Aranzazu, no se alcanza a ver. A ver, Ahí se veía más o menos. deje que aclare la imagen. Es que empecé tarde, No andaba importa. A ver, Ivette. cambiándome de locación. Yo hice varios garabatos. A ver, ahí va. A ver si se ve. Creo que no se va a ver. No, no se ve. Es que sabes que como tenemos blureada la imagen, por eso no se ve. Sí es cierto. Tienes razón, es que está esto. A ver si lo puedo Bueno, mover. 1, 2, 3, lo van a mostrar todos al mismo tiempo. ¿Ok? 1, 2, 3. Y observen, observen. A ver qué descubren. Árboles. Yo no Árboles. callos, ¿eh? Se supone que esta Los árboles. ya la tendrían que haber cachado. ¿Qué quería yo mostrar? Yo no quise Sí. hacer trampa porque ya me la sé, pero Ah, Yo, bueno, no lo puedo cambiar, pero puse una Karina. persona viendo las estrellas en la noche. Hice un riachuelo con un bosque. Puse en otro dibujo una flor y gotas de rocío. Y en otra puse así como el sol al atardecer y una persona a contraluz, así como de, soy libre, o no sé. Pues yo te voy a felicitar. ¿Por qué? Porque la intención justamente de este trabajo es darnos cuenta que cuando hablamos de naturaleza, cuando pensamos en naturaleza, la tenemos tan fuera de nosotros que no nos incluimos en el paisaje. No nos incluimos. Pero ¿qué creen? Somos naturaleza y somos parte de este paisaje. A lo mejor, de alguna manera, lo estamos viendo como espectadores, pero no nos sentimos parte de la ecuación, parte de la fórmula natural. Y es esta parte que dentro de la falta de conocimiento profundo de nosotros, nos damos cuenta que también hemos perdido esta parte de conocernos y reconocernos como entes naturales, que somos parte y formamos parte del mundo natural, así como los árboles. Y creo, Lorenza, me encanta porque siempre que pongo esto, pienso en esta dinámica, ¿no? Que tienen ahí en la sala del bosque, en la cual tenemos una caja llena de bolitas, y cada bolita representa pues una parte de este ecosistema, pero también hay una que somos nosotros, ¿no? Y eso es importante, reconocernos que somos parte de, porque cuando nos reconocemos que somos parte de, desarrollamos esta capacidad que es tan humana de cuidar, conservar y proteger. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Bueno, y nos vamos a esta imagen, ahora ya entendiéndonos como parte de ser seres naturales. Nos damos cuenta que desde hace muchos años, pero mucho, mucho tiempo, realmente ha habido un cambio o un dominio del hombre por sobre las demás especies. Pensamos
pensamos, no sentimos, pensamos de forma lineal. Y esta forma lineal nos hace que nos sintamos por encima de los otros seres. ¿Se acuerdan que también yo por ahí les pregunté, ¿y los animales sienten? Claro que los animales sienten. El asunto es que le hemos dado demasiado peso al pensamiento y demasiado poco peso a la emoción. Porque si conectamos con la emoción, entonces nos podemos dar cuenta que el dominar a las otras especies no es orgánico y nos pone en un lugar de superioridad. Entonces la invitación es a entender que somos parte del ciclo de la vida y que este ciclo de la vida es circular, es en espiral y que nos permite ir creciendo de una manera de dar vueltas en esta espiral y vamos a volver a pasar muchas veces por el mismo punto, pero vamos a evolucionar desde el sentirnos parte de yo con el todo, el yo con el todo que me rodea, con los seres humanos que están que me acompañan en este transitar por la vida, de los animales, de las plantas, de todos los seres que vivimos, ¿no? Y convivimos en este planeta. Y vamos todavía un paso más allá, que lo vemos tanto, y por eso les digo que me encanta que esté aquí Lorenza, porque pues lo vemos muchísimo, ¿no? En esta parte de corazón del bosque, que es restaurar restaurándonos, y es darle a esta parte del ecosistema ese respeto que se merece, respetándonos a nosotros mismos, entendiendo que somos seres sentipensantes, y respetándonos a nosotros mismos para entonces poder respetar y valorar a todo lo demás a través de una economía o de un sistema, digamos, de un sistema, porque el sistema se complementa una partecita con la otra de una manera regenerativa, en donde todos somos igual de importantes dentro de un ecosistema. Y entonces vamos a esta parte, ¿no? De lo primero que decíamos, que como es adentro es afuera. Y que si yo puedo observar y ver mi mundo exterior y puedo observar y ver mi mundo interior, me voy a dar cuenta de que todo está conectado. Y entonces voy a desarrollar y despertar este respeto. Y creo que esto es fundamental para poder irlo aterrizando a la parte de cómo generar cambios de hábito de consumo y cómo poder reeducarnos en este nuevo concepto, que es una teoría, digamos, pues nueva y novedosa, porque ahora ponemos la atención en otras cosas que son realmente importantes. Y yo les voy a regresar así como a tercero de primaria y les voy a preguntar, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Qué? Perdón, yo no te A escuché. ver, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? Yo no te escuché. Síntesis. Exacto. ¿Qué es? Espérenme, porque quiero acomodar Bueno, platíquenme. Es que mi internet no está muy bien, está fallando. ¿Qué es la fotosíntesis? Adriana levantó la mano. Venga, Adriana, platícanos. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso en el que las plantas convierten el dióxido de carbono que nosotros generamos en oxígeno. Ajá, ajá. ¿Y esto cómo se le llama? Es el sistema respiratorio de las plantas, ¿cierto? Ujú, sí. Ahora fíjense lo que les voy a platicar. Imagínense que cuando estábamos en tercero o cuarto de primaria y nos explicaron sobre la fotosíntesis, así que no, y la luz, y entonces la planta se abre, y quién sabe cuántas cosas que no entendemos porque nuestro intelecto, pues se nos va, ¿no? O sea, o sí lo entendemos, pero no lo vivimos, no lo conceptualizamos. ¿Qué diferente manera de educarnos o de enseñarnos sería que nos digan, a ver, cuando tú respiras, ¿qué inhalas? ¿Qué inhalas? Oxígeno, 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 ¿Qué exhalas? dióxido dióxido de de carbono, carbono, dióxido de Ajá. carbono. ¿Y las plantas? al a la revés. inversa. Al revés. Somos una máquina perfecta. Somos un sistema natural perfecto. Así está constituido el mundo, en donde cada una de las partecitas, todas son importantísimas. Y todas y cada una, empezando por nosotros, por nuestros vecinos, por los animales, por las plantas, por el ecosistema, por el oxígeno, por todos los materiales, por todo. Pónganle nombre a lo que quieran. Todo está interconectado y todo forma parte de un ecosistema.
Y entonces también nosotros es como, tenemos esta parte, ¿no? De ser seres, como seres individuales, somos seres importantes, pero también estamos sumados y ligados a los demás con los que nos vinculamos. Y cuando esa partecita falta, ¿qué pasa con un rompecabezas? Queda incompleto. Y es esta trascendencia, ¿no? De que cada uno de nosotros tenemos una gran misión dentro de este ecosistema, el cual formamos parte, el que sea. Nuestro ecosistema familiar, nuestro ecosistema escolar, nuestro ecosistema natural. Todos somos esa parte importante. Y cuando nos damos cuenta de que todos somos importantes y que de alguna manera todo es necesario para la armonía y la convivencia sana dentro de un ecosistema, ¿a qué nos despierta? A quererlo cuidar y conservar, ¿no? A querer cuidar y conservar que todas estas piezas del ecosistema, empezando por nosotros mismos, de cuidarnos, respetarnos y conservarnos, así como al otro, funcionen. Y todas estas, digamos, frases que les estoy diciendo, pues son parte de la metodología del modelo de ecología emocional, en las cuales utilizamos las metáforas. Y una de las metáforas que más tiene que ver con nuestra gestión emocional y con la gestión del mundo y de los demás es el taburete de 3 patas, que es nuestro propio equilibrio. ¿Qué es esto del taburete de 3 patas? Pues imagínense que aquí tenemos una patita y esta patita me representa a mí. La otra patita, la segunda pata, representa a los demás. Y la tercera pata representa al mundo. Si yo trabajo solamente en la pata del mí, del yo, ¿qué pasa? Esta patita crece demasiado y las otras 2 se desequilibran. Y entonces el banquito pierde el equilibrio y se cae. ¿Qué pasa si nada más me dedico al que está allá afuera y no me observo a mí misma? Entonces, igual, ¿no? La patita de los demás crece demasiado y se desequilibran las otras 2. Ya no les digo ni la del mundo, porque normalmente la del mundo es la que la mayor parte de los humanos, si se los preguntan, la tiene bien cortita, porque ni siquiera la vemos. Entonces, está desequilibrado, ¿no? Desequilibrado este balance natural, tal cual. Entonces, es importante trabajar nuestra parte interior, trabajar en observar, en compartir y en ver al otro, pero también es importante darnos cuenta de que vivimos dentro de un ecosistema y vivimos dentro de un planeta que nos acoge y que las 3 partes conforman un todo. Y ahí les dejo de tarea cada quien en qué patita trabaja. Y a lo mejor valdría la pena hacer una reflexión o un escáner emocional y decir, a lo mejor yo tengo demasiado desarrollada la patita del yo, entonces a veces soy un poco demasiado individualista o un poco egoísta y dejo de ver a los otros y dejo de ver al mundo. O a lo mejor, por otro lado, veo demasiado a los otros y me dejo de ver a mí, como ya lo dijimos. Entonces, pues aquí la invitación es a que cada uno de ustedes trate de observar si estas patitas están igualmente acomodadas o si hay alguna patita que tengamos que trabajar más y pues cada quien sabe, ¿no? A cuál. Y no sean malitos, les puedo pedir si me cierran su micrófono, que por ahí oigo un perrito que ladra por atrás. Si no, ahorita les voy a pedir que lo vuelvan a abrir. Sí, esto es importante de reconocer que la naturaleza está en mí y yo en ella. Y como ya habíamos dicho, a través de descubrir las emociones que son parte natural, puedo estar conmigo y puedo estar con el otro y puedo estar con el mundo. Pero aquí la cosa es, ¿qué tanto realmente observamos al mundo natural? ¿Y qué tanto realmente nos observamos a cada uno de nosotros? Y vemos cómo vamos por la vida viviendo la vida o dejando que la vida nos viva. Y esto es una pregunta totalmente personal, ¿no? Y los voy a invitar un segundo a que cerremos nuestros ojos y contactemos con lo más natural que tenemos, que es la respiración.
porque de la respiración parte la vida. Sin la respiración, sin el oxígeno, no hay vida. Es el ingrediente fundamental de la vida. Vamos a cerrar un segundo nuestros ojos y les voy a pedir que pongan su mano en su ombligo. Y contacten con su respiración. Cada quien a su ritmo. Inhale y exhale de una manera cómoda. Y díganme, ¿qué pasa cuando tocamos nuestro ombligo? ¿Qué sucede? Podemos sentir cómo al inhalar, cuando llenamos nuestro diafragma de oxígeno, nuestro estómago, nuestro ombligo también se mueve. Y cuando soltamos el aire, también está en movimiento, en constante movimiento. Ese ombligo que tenemos ahí es la forma que tenemos los humanos de recordar que venimos de la madre tierra y de la madre, de la parte femenina, de la parte natural, de la parte de la tierra. Y ahora que abran sus ojos, después de seguir contactando con su respiración, observen este ombliguito que les puse aquí. ¿Se fijan que tiene una forma circular y que además hace una forma en espiral? Así es nuestro ombligo. La evolución de la conciencia, la evolución del intelecto, la evolución de la humanidad es en espiral, como nuestro ombligo, como nuestra parte natural. ¿Qué tan consciente estoy de ello y lo traigo a mi vida todos los días? ¿Cómo contacto, cómo observo la naturaleza, cómo me observo a mí mismo, cómo la vivo? ¿La escucho? ¿Se expresa? Y ahí les va una grandísima noticia. La respiración es el único órgano de nuestro cuerpo que es capaz de cambiar una emoción. Somos tan perfectamente concebidos que dentro de nosotros están todas las respuestas. Solamente es indispensable o necesario una fórmula: darme cuenta. Cuando quiero o necesito cambiar una emoción porque esta no me sirve en este momento, la fórmula es: detente, respira, contacta contigo misma, contacta con tu propia naturaleza y entonces permítete cambiar esta emoción. Si todos nosotros enseñáramos a los niños de hoy a hacer esto, ¿saben todo lo que podría cambiar? ¿Y cómo podríamos desarrollar una nueva civilización con el puro hecho de poner atención en la emoción y si no nos es útil, cambiarla? Esto también es educación ambiental. Y el darnos cuenta de qué nos sirve o de qué, a dónde nos lleva, pues a la responsabilidad y a la congruencia. Porque cuando ya veo algo, no me puedo hacer güey, no me puedo hacer pato. ¿Estamos de acuerdo? Si me doy cuenta y lo veo, entonces me tengo que hacer responsable, porque no puedo dejar pasar algo que estoy observando. Y esto me hace ser responsable, responsable de mí, responsable de los demás y responsable del mundo. Y la responsabilidad me lleva a la congruencia. Cuando hay congruencia y cuando nosotros le mostramos a los chavos, a los niños, que la congruencia es como el hilo conductor
¿Por qué? Porque la congruencia me hace creer, la congruencia me hace confiar, porque lo que veo y lo que hay es lo mismo. ¿Y quién me ayuda a leer esta frasecita que está aquí? ¿Formamos? A ver, Aranzazú, ayúdame, por favor. Formamos parte de un ecosistema global en el cual nuestra aportación no puede ser sustituida y en el que la acción o la pasividad de cada uno de nosotros tiene un impacto global. Y ahora, después de leer esto, ¿qué pasa si yo les digo que este enojo, esta furia, esta violencia que tiene la humanidad entera también tiene que ver con el calentamiento global? Nos queda más claro, ¿no? Lo que pasa allá afuera también nos está pasando como especie humana. Así es que no se vale quejarse, sino actuar. Y ahí les va, un videíto. Porque todo está interconectado. Y aquí la gran pregunta que nos va llevando ya a esta parte del consumo. Ser o tener. Entre más está realmente comprobado que entre más tenemos, más nos desconectamos de la parte del sentir, porque menos somos. Ponemos nuestra energía en esta parte de llenarnos de cosas en lugar de llenarnos de experiencias que nos construyen como seres humanos. Y creo que lo más claro es, o lo más visible, de que en este paso por la vida es más importante trabajar en el ser que en el tener, porque ¿cómo llegamos a este planeta? Encuerados, sin nada. ¿Y cómo nos vamos? De la misma manera. De la misma manera. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Toda esa riqueza que acopiemos? Esa se va a quedar aquí, nomás dando lata y estorbando en el mundo, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos abonarle? ¿Realmente para qué venimos a este planeta? ¿Para construir el ser o el tener? Y bueno, pues ahí está la... A mí me encanta y me fascina contar cuentos. Es lo que más me gusta, dicen por ahí. Y entonces, justamente en este tema, voy a dejar de compartir para revisar qué le está pasando a mi internet. Se me está friseando de repente, ¿verdad? Pues discúlpenme porque sí está completo, pero bueno, esperemos que no. Les voy a contar un cuento que dice más o menos así y que tiene todo que ver con esto que estamos trabajando. En una tarde de octubre, un chamán y yo habíamos acudido a la meseta desértica y mientras intercambiábamos opiniones sobre los secretos del lugar, mi nuevo amigo me contó una historia. Hace mucho tiempo, nuestro mundo era muy distinto a como lo vemos hoy. Había menos gente y vivíamos más en contacto con la naturaleza. La gente conocía el lenguaje de la lluvia, de las cosechas y del gran creador. Sabía cómo hablar a las estrellas y a los habitantes del cielo.
Era consciente de que la vida es sagrada y es el fruto y el matrimonio entre la Madre Tierra y el Padre Cielo. En esa época había equilibrio y la gente vivía en paz. Entonces sucedió una cosa. Nadie sabe por qué, pero la gente comenzó a olvidar quién era. Y en su olvido empezó a sentirse separada de la tierra, de sus semejantes. La gente se sentía perdida y deambulaba por la vida sin rumbo ni dirección. A causa de su separación, creía que tenía que luchar para sobrevivir en este mundo y defenderse de las mismas fuerzas que le habían dado la vida y con las que había aprendido a convivir. En poco tiempo, toda su energía comenzó a ser usada para protegerse del mundo exterior, en lugar de hacer las paces con el mundo interior. A pesar de que estas personas habían olvidado quiénes eran, el legado de sus ancestros seguía vivo en su interior. Había un recuerdo que perduraba. En sus sueños nocturnos sabían que tenían el poder de curar sus cuerpos, de provocar la lluvia cuando la necesitaran y de comunicarse con sus ancestros. Sabían que de alguna forma podrían volver a encontrar su lugar dentro del mundo natural. A medida que intentaban recordar quiénes eran, comenzaron a construir objetos exteriores que les recordaban quiénes eran en su interior. Y así diseñaron máquinas para curar, crearon sustancias químicas para hacer crecer los cultivos y extendieron cables para comunicarse a través de largas distancias. Cuanto más se alejaban de su poder interno, más abarrotaban sus vidas con objetos que ellos creían los iban a hacer felices. Parece que cuanto más nos alejamos de nuestra relación natural con la tierra, con nuestros cuerpos, con nosotros, con nuestros semejantes y con Dios, más vacíos nos sentimos. Y entonces intentamos llenar este vacío con cosas, con cantidades industriales de cosas. Pero, ¿cómo acaba esta historia? Le pregunté al chamán. ¿Consiguió esta gente recuperar su poder y recordar quién era? El sol ya había desaparecido tras las paredes del cañón. El hombre de rostro curtido por el sol sonrió ampliamente al escuchar mi pregunta y se quedó un momento en silencio y después susurró. Nadie sabe, porque la historia no ha terminado. Estas personas son nuestros ancestros y nosotros somos los que estamos escribiendo el final de esta historia. Y así, chicos, tenemos una gran responsabilidad. Vuelvo a compartir mi pantalla para ya irnos a la acción. Y me gustaría que me ayuden cada uno de ustedes a leer cada una de estas frases. Yo ya hablé mucho. Entonces, Ivette, ¿me ayudas por favor a leer la primera? Sí, claro que sí. Venga. Ok, responsabilidad y congruencia. Somos seres naturales. La fuerza que nos conecta a la vida es muy poderosa, puesto que de ella depende nuestra supervivencia. Gracias. Luis. El mundo no es un lugar acabado. ¿Le sigo? El Sí. camino es hacia adentro. Somos responsables de las personas que somos y del mundo que tenemos. Cristina, ¿me ayudas, por favor? Somos co-creadores de realidades. Si no nos gusta lo que hay, podemos cambiarlo. Verónica, ¿me ayudas, por favor, con la última, perdón? Sí, es que de repente mi audio está mal, no oigo bien. Dice, la destrucción nos ha dado el lenguaje necesario para conocer lo valioso y corregir el rumbo. Y aquí viene la conexión con estas emociones. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Creyendo en nosotros mismos. Tal cual. Entendiendo y convirtiéndonos en agentes de cambio desde lo que somos, cada uno de nosotros. Porque esto que somos cada uno de nosotros y que está desde nuestra gestión emocional es lo que le ponemos al mundo. El regalo que nosotros podemos darle para poder construir un mundo diferente. Y así como dice aquí, ¿no? Si algo no me gusta, hay que cambiarlo, porque si lo hemos hecho siempre de la misma manera, no va a haber una fórmula diferente. Hay que atrevernos a hacerlo diferente, conectando con nosotros mismos y conociendo esta fuerza interior que tenemos, que es capaz de lograr y cambiar
lo que sea que se proponga. Y ya no me voy a detener mucho, pero en esta parte quería explicarles que el consumo en sí mismo, bueno, todos consumimos, ¿no? Consumimos oxígeno, consumimos alimentos que necesitamos para la vida diaria, pero todos estos hábitos de consumo han ido generando, como lo hemos venido platicando, esta necesidad de tener cada vez más. Y ahora la invitación a través de esta plática es realmente detenernos un poquito a reflexionar si todo esto que está allá afuera y que nos ofrecen a manos llenas, ¿lo necesito o no lo necesito? Hay que ponerle valor a las cosas, ¿no? Y a mí me encanta esta palabra de hablar de consumo contra consumismo, porque el consumo nos lleva a entender consumismo. Fíjense bien si yo la divido. Si divido esta parte en consumismo, ¿qué entendemos? Con su mismo coche, con su misma casa, con su mismo... ¿Qué tal de padre, no? En lugar de consumir y consumir, mejor me quedo con mi mismo coche, con mi misma casa, con mis mismas personas que quiero. Y entonces le ponemos esta parte, ¿no? Reflexionamos desde otro lugar. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente es algo indispensable? Cuando lo es, adelante, ¿no? Para eso están las cosas. Y tampoco es que nos tengamos que privar de ellas, pero hay que hacer un uso consciente, responsable de las cosas que utilizamos, que necesitamos, y al final de cuentas darnos cuenta que la satisfacción más grande no está en el tener, sino en el ser, y ver qué tanto de nuestro día a día, qué tanto de nuestra vida la dedicamos al ser o al temer. Y aquí Aranzazú y yo hemos creado desde hace un buen rato un sistema de consumo diferente, en donde estamos totalmente convencidas que poner a la persona en el centro y hacer a la persona responsable y consciente de lo que consume desde la decisión personal hace que un programa de gestión de residuos, de un programa de consumo de agua, de un programa de cualquier ecotecnia que ustedes pongan y ustedes desarrollen, cuando ponemos la persona en el centro y la llevamos primero que nada a que se conozca ella, pero sobre todo también a que conozca, a que descubra, a que se empape de lo que hay, entonces esto hace que desarrolle el gusto por aprender. Y cuando desarrollamos este gusto por aprender, este gusto por conocer, entonces podemos entender el compromiso y nos comprometemos con algo. Y cuando lo conocemos, como les vuelvo a decir, cuando lo conocemos, lo cuidamos y lo conservamos, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, si yo quiero poner e implementar un programa de gestión de residuos, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que trabajar contigo. Tengo que trabajar contigo. Tengo que trabajar conmigo. Tengo que darme cuenta cómo yo, como persona, te estoy dejando una huella en el planeta. Y entonces me estoy haciendo responsable de ella. Porque si yo llego y te hablo de materiales, así lisa y llanamente, pues sí está bien interesante. Pero al final de cuentas esto es información técnica. Y la información técnica no mueve, no mueve. Cuando yo conozco, cuando te invito a descubrir el conocimiento y te dejo por ahí estas semillitas, estas preguntas, entonces tú solito vas a desarrollar este interés por conectarte a esto. Y cuando decido hacer este cambio de hábitos, es porque estoy convencida de que es lo mejor. ¿Se fijan? Entonces, la invitación tanto de Aranzazú como mía es cambiar este discurso, ¿no? Cambiar este discurso poniendo a la persona en el centro. Y cómo la persona se conecta con esto que está alrededor. Y cuando me conecto con lo que está alrededor, me doy cuenta de que en un simple programa de gestión de residuos, yo soy un agente de cambio, soy un agente en movimiento. Y esta es una obra maestra, me encanta ponérselas. Eso es, la hijita de Aranzazú, por favor escuchen esta belleza. ¿Qué vista te gusta más? ¿Esta o esta? Estamos seguros que eliges esta, y a nosotros también nos parece mejor. Lo malo es que cada vez más
Esto se convierte en esto. Y mucho tiene que ver con la forma en la que obtenemos todas las cosas y del uso que le damos. Y vamos a tal velocidad que los recursos naturales no alcanzan a renovarse. Mira, actualmente se toman los recursos, se procesan, se distribuyen. Así, cada vez hay menos recursos y más basura. Además que en el proceso contaminamos mucho. Pero ¿cómo podemos revertir el daño y seguir disfrutando de todo lo que nos gusta? Repensando. Somos seres naturales y estamos hechos de ciclos. ¿Por qué no entonces convertir lo lineal a lo circular? ¿Qué te parece que se reaprovechen los materiales para disminuir la obtención de recursos naturales y se procesen para ser reinventados y reintegrados, extendiendo con esto su tiempo de vida útil y así evitar que lleguen al tiradero? Este sistema de cambio se conoce como economía circular. Posiblemente sepas que los gases de efecto invernadero emitidos por el hombre son los causantes de la crisis climática. Pero exactamente, ¿sabes de dónde provienen? Pues de la agricultura, del transporte, de lo que consumimos, de la basura que desechamos. Y de todo esto podemos hacer un cambio hacia la circularidad. Y así, chicos, podemos sembrar las semillas de una nueva civilización, basada en los recursos compartidos y el bienestar como conciencia ecológica aplicada a todas las áreas de nuestra vida. Porque lo que le ocurre al otro no solo nos concierne, sino nos constituye, porque todos formamos parte del todo. Y ya en lo concreto y en lo específico, que pues ahora sí que fue la plática que construimos, ¿no? Y ahora sí que para lo que me invitaron, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le hacen o cómo le han hecho en el colegio alemán o por qué los hace diferentes y por qué este programa tiene 14 años y pues qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué loquera se traen estas chicas? Pues es tal cual esto. Nosotros trabajamos las emociones con los chavos. Trabajamos el medio ambiente desde hacernos responsables y conscientes de que nuestro paso por esta tierra tiene una consecuencia. Y entonces les llevamos y les acercamos la educación ambiental como médula espinal, pero no informándolos, sino invitándolos a desarrollar conocimiento. ¿Y cómo los invitamos a desarrollar conocimiento? Por ejemplo, en un programa de biodiversidad que tenemos, es un programa fuertísimo de biodiversidad, los sacamos al camino ecológico y los hacemos tomar fotografías del mundo natural para que se den cuenta que conviven con la zorra negra, con la zorra gris y con la zorra roja, y que también hay linces y hay mapaches y hay tlacuaches, y todo eso está en el patio de atrás. Y entonces nos conectamos, y cuando lo hacemos, entonces claro que lo queremos conservar, no queda duda, ¿no? Es un modelo educativo basado en la gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo observé lo que está allá afuera, entonces estoy sintiendo todo esto y estoy poniéndole nombre a esto que estoy sintiendo y entonces lo estoy comunicando con el otro y entonces voy articulando toda esta serie de conocimiento. ¿Y qué creen que voy haciendo? Conocimiento para la vida. Y les mostramos el valor de la austeridad. Es esta parte de lo que dimos, ¿no? Del ser frente al tener, porque menos es más. Y esto se lo he aprendido siempre a Mary Force, que es mi gran maestra. Menos es más. Y el valor de la austeridad no es el privarme de cosas, sino aprender que no necesito tanto para ser feliz. Es volver al yo interior, porque desde aquí parte todo. Desde esta idea, desde este impulso, desde este sentimiento. Y cuando, por ejemplo, trabajamos con el amarillismo y les ponemos todo horroroso, ¿qué hacemos? Generamos miedo, miedo en el que está del otro lado. Y el miedo nos paraliza, el miedo no nos permite avanzar. Pero cuando ponemos la posibilidad de que ellos, a través de sus emociones, generen las respuestas y den las soluciones, entonces créanme que esto hace un cambio grandísimo de paradigma. Acercamos a los niños a la naturaleza. Y esto es... Lorenza no me va a dejar mentir.
que cuando está comprobado científicamente que cuando un niño tiene déficit de atención o hiperactividad, si lo llevamos al mundo natural, inmediatamente aquietamos sus niveles de ansiedad y de estrés. Y entonces le hacemos contactar con la emoción, con el sentimiento, con el mundo que lo rodea, porque lo que veo me genera una emoción, me la provoca. Reforestamos corazones y le damos valor a los vínculos, porque no podemos vivir solos. Somos vínculos. Y estos vínculos es donde vamos a dejar la huella que queremos imprimir en este mundo. No es lo que compramos y dejamos, sino las personas que tocamos y los corazones que tocamos. Los enseñamos a vivir con valores y enseñamos que no podemos globalizar la indiferencia. ¿Y qué es esto? El que todo lo que sucede allá afuera, esas noticias tremendas que observamos todos los días de nuestra vida, ya ni siquiera nos mueven en el interior. Y no me digan que no. Cada vez nos damos cuenta que las noticias son más alarmistas. Y entre más alarmistas sean, más nos desconectan. ¿Por qué? Porque nuestro mundo natural, nuestra emoción, lo que hace es protegernos de todo aquello que me asusta, que le temo. Y conservando la biodiversidad, conservando aquello que está y me da vida, es como puedo realmente hacer que esto cambie y dé la vuelta, porque todo es un mundo perfectamente construido. Y es, ¿cómo lo hacemos? Poniendo en lugar del por qué, el para qué. Porque si nos cuestionamos todo el tiempo el por qué, en lugar de ¿para qué reciclo? ¿Para qué llevo mis residuos a algún lado? Cambia el discurso y cambia el chip de nuestra mente. Porque con este cambio del discurso me doy cuenta que la fórmula es amar y ser sensible a toda forma de vida. Es una fórmula muy sencilla. Amar y ser sensible a toda forma de vida. Este ingrediente es capaz de conectarse profundamente a la bondad y la bondad es el ingrediente capaz de cambiar al mundo. Porque genera endorfinas, porque nos genera bienestar. ¿Y cómo lo hacemos? Deteniéndonos, reparando, repensando, imaginando, creando, porque querer es crear. Y yo quiero ser el cambio que quiero ver en el mundo. Yo soy parte de este mundo. Soy un agente de cambio. Y tú también lo eres. Todo parte de nosotros mismos. Y somos parte de la solución o del problema. Y es nuestra decisión. Y con esto, chicos, dejo de compartir, termino prácticamente la plática y les digo, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me voy? En una palabra. Y ve, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Hoy es complicado. Me hiciste reflexionar muchísimo y nada más quiero agregar rápidamente que esto se conecta con muchas reflexiones que he tenido últimamente y creo que me quedo con la palabra empatía. Genial. Muchas gracias. A ti. Aranza, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Pues con este sentimiento de la conexión conmigo mismo y cómo puedo conectar con las otras personas para poder encontrar un balance, un equilibrio entre todos. Muchas gracias. Lorenza. Pues yo creo que para mí, así como el centro de todo esto, es el antropocentrismo que tenemos. No somos el centro del universo, ni somos naturaleza, somos parte de y uno más de todas las especies tan importantes como nosotros, cada una de ellas.
Es correcto. Ese es el respeto, ¿no? Al mundo natural. Pues respeto porque somos parte de él. Claro. Ni llamarles recurso, porque no es un recurso para mí, no es un recurso natural para mí. Tan importante es la ardilla en el bosque como yo, como todos. Así es. Mi queridísima Cristina, está cerrado tu micro. Yo me quedo con esta idea de que en la medida que contactas con la naturaleza, con la vida, con la biodiversidad, con la importancia de todos los seres, pues en esa medida, y te sientes parte de todo el sistema, en esa medida, pues eso te mueve a querer cuidar, ¿no? Querer cuidar, reparar, pues eso. No por encima ni por abajo. Sí. Todo es circular. Todo está ahí por una razón. Sí. Muchas gracias. Luis. Fíjate que a mí dos cosas. Una, que yo cuando doy la plática sobre estos temas o cuando platico con las juntas de colonos o X, siempre utilizo el que debemos de comenzar por uno mismo. Después tu casa, tu colonia, tu ciudad, tu estado y tu país. Y ya después nos vamos al mundo porque debemos de comenzar por algo y debemos de comenzar por algo que somos nosotros. Y eso es indispensable. Nunca lo había conceptualizado pues desde todo lo que engloba lo que nos has explicado, pero yo lo veo así. Y sobre la parte de la intercomunicación, creo que se van a llevar una sorpresa la próxima semana. Genial. También. Genial. Y es esta parte, ¿no? Que en educación ambiental tenemos tan claro que es la parte de primero darle prioridad a lo local y lo local te lleva a lo global, ¿no? Tal cual. Es que como dices tú, todo empieza en uno, si no, no va a haber un impacto real. Si uno no está convencido de lo que está haciendo, no lo hagas porque ni siquiera lo estás disfrutando. Entonces debemos de aprender a, a visualizarlo como esto no es un trabajo, hay otra cosa que yo siempre manejo, que es bien sencillo crear un hábito lo creas en 3 semanas, pero es mucho más sencillo destrozar todos los hábitos o buenas costumbres que tengas. Entonces, en ese sentido, solo nos cuestan 21 días hacer un buen hábito. Y si comenzamos desde ahí, también se va creciendo. Un hábito bueno te lleva a otro hábito bueno. No necesariamente tenemos que empezar por todo, querer ser perfectos al primer intento. Exacto. Y esto es otra metáfora, ¿no? De ecología emocional que le llamamos crear o destruir. Es la misma energía. Para crear es necesaria una eternidad. Para destruir basta un segundo. Muchas gracias. Verónica. Sí. Hola, hola a todos. Ay, Liana, ¿qué me llevo? Mira, ahorita me siento como la imagen esa que pusiste es en espiral, de donde yo soy el agente de cambio, eh, como que con todo el acá. Mira, yo lo que me llevo es cómo cambiar esa con las personas que yo tengo directamente contacto para que ellos se sientan parte de todo esto, que sientan que ellos también son parte importante en todo esto. Lo que ahorita yo estoy así como con tanta cosa es cómo empezar a hacer eso para que ellos se sumen más y cambien todo esto, ¿no? Porque aquí me ha pasado que en Arauco empezó de manera local, pero pues por la situación que ahorita estamos con la alianza, ahora como que más gente de cotos externos llega y de repente digo, ay, carambas, o sea, ¿cómo vamos? Lo de aquí, pues yo sé cómo hemos trabajado, con los externos pues llegan solitos. Digo, ¿cómo transmito eso? Pero es como repensar desde
lo que yo convencida que estoy, de ser parte, de que lo que impacta, lo que yo puedo generar alrededor, pero también de esa conciencia de que somos un todo y cómo todos podernos integrar. Entonces, desde ahí es como de la sensibilidad con que me puedo acercar a los demás para transmitir esto, que estoy convencida es desde mi granito de arena, cómo puedo contribuir a que sean más granitos de arena desde llegar al alma de los demás, ¿no? Muchas gracias. Es lo que te puedo decir. Y yo creo que esto que estás diciendo nos lleva a esta frase también de Eduardo Galeano, que para mí es un súper sabio, ¿no? Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de cambiar el mundo. Además, hay que creérnosla y hacerlo para bien, para el bien de la humanidad. Sí, fíjate, Liliana, ahorita que dices esto, llega un momento, como ya ves, hablaste ahí de la palabra crisis oportunidad. Yo creo que todos los que están en esto del acopio de residuos y transmitir esto a los demás, llega un momento en que hay mucha crisis y que no sabes ni para dónde y que a veces hay cosas que a lo mejor por la falta de experiencia, el aprendizaje tomas como personal, pero esto a mí me ha ayudado en un momento que llegué en un punto de decir, es que esto va más allá de que yo me pueda tomar personal porque no es yo, es un todo. Entonces, lo que pase, lo que sea negativo, yo lo tengo que transformar de otra manera y ver de lo que sí cuento, qué puedo hacer, porque si me voy a ver en todos los obstáculos, pues me voy a perder, me voy a paralizar y no voy a hacer nada y en las primeras de cuentas voy a decir ya bye y esto. Entonces, desde que yo dije esto lo tengo que cambiar, desde que todo puede pasar crisis, puede ser difícil, más bien es que nada me lo voy a tomar a personal y todo lo que esté alrededor, cómo puede ayudar. Y yo creo que todos los que estamos en este camino de darnos cuenta y de la gestión de los residuos y de toda la problemática ambiental, pues hemos pasado muchas veces por momentos de mucha frustración, mucha, ¿no? De mucha frustración. Y de decir, Sí. ya voy a aventar la toalla, yo ya no puedo con esta vorágine, ¿no? Me ha pasado. Claro, claro que nos ha Sí, pasado, ¿no? O sea, Y de pronto sí. por momentos de extrema violencia. quiero hacer nada, Sí nos pasa, es como de ya, O que no se pase lo que sienten tenga como que que pasar, ¿no? los demás los ven como locos, como Sí, que, ¿qué le constantemente. pasa? Es muy intensa, o sea, eso no es Sí. prioridad y es como de, "Ugh". Y como se mencionó, o sea, uno va entrando con un tema, en este caso hablamos de la gestión de residuos, pero uno mismo va ligando, conforme, y no nada más en esta, podemos mencionar muchos ejemplos, pero conforme uno va entrando en un tema, te vas dando cuenta cómo se vincula con este, con este, con este, y al final todos están conectados, te cae el 20 y es como una epifanía, como un... Y sobre todo, algo que mencionaste hace un momento, Eliana, que es un proceso, y es algo que a mí me gusta también mencionar en las charlas, porque de repente comentan, ay, es que intento hacer un cambio, pero me cuesta, y es que es un proceso. Es como cuando estás empezando a alimentarte mejor, cuando estás empezando a hacer ejercicio, algún hábito que quieras implementar en tu vida, todos son un proceso. Va a haber un momento en el que a lo mejor no lo hagas tan bien, no importa, síguele. Yo creo que eso es lo importante, que a pesar de estos momentos de frustración, digamos, no me voy a detener. A lo mejor hoy me di una pausa, pero sigo. y se dan cuenta como el medio ambiente está totalmente ligado a las emociones. Exacto. Somos biológicamente emoción. Fíjate que otra palabra buena sería perseverancia. Claro. Sí, Ahí, La perseverancia, manejo de la frustración, hay muchas cosas, ¿no? muchas, sí, Eh, pues, exacto. si no hay ninguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar, espero que esta plática pues algo nos haya dejado, aunque sea una semillita por ahí de decir, pues sobre todo la intención o el fondo es, sí se puede, o sea, sí se puede creer en nosotros mismos, en que estoy convencida de que un cambio es posible, trabajar en él, al final de cuentas, no sé qué va a pasar, pero por lo menos a mí me va a dejar la satisfacción
de haber puesto, de tratar de haber escrito la mejor versión de mí misma, ¿no? Exacto. Liana, no me gustaría mucho que, si te es posible, nos compartieras después una lista de algunos cuentos. Claro. Seguramente tienes muchísimos y estaría muy padre que nos compartas para trabajar. No sé si los manejes como algunos solo para niños, otros para adultos, pero si nos pudieras facilitar algunos títulos o algunos otros textos, estaría genial. Con mucho gusto. Sí, incluso ahí en el chat les puedo mandar imágenes de los libros que utilizo, de los Ujú. que tengo, por ejemplo, de hecho, de Merce y Jaume, de los creadores del modelo, 2 o 3 libros que tienen ellos son solamente de cuentos. Y lo más maravilloso que tienen estos libros de cuentos es que al final tú buscas, haz de cuenta, perseverancia, y entonces te manda a los cuentos Mm, que tienen que ver con la perseverancia. O, no sé, paciencia, ¿no? Y entonces te manda a los libros que tienen, o sea, los cuentos que tienen que ver con la paciencia. Y esto se me hace lindísimo porque yo estoy convencidísima y a mí me encanta leer, ¿no? Y la literatura me ha dado mucho en la vida. Y yo estoy convencida que los cuentos, la maravilla que tienen es que le hablan al alma, no nos hablan a nosotros, le hablan al alma. Y entonces al hablarle al alma, pues podemos mover estas fibras mucho más íntimas, ¿no? Mucho más profundas. Y queda ahí como en nuestro inconsciente esta partecita que a lo mejor se tenía que mover. Y así bueno, es. la Lorenza, de la mera petatera en toda esa onda de español y de las materias que tienen que ver con la literatura. ¿Verdad, Lorenza? Que sí, que sí, que sí, que sí. No, 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 esa materia no tanto. Pero sí, qué importante es primero estar uno bien convencido, ¿no? De las cosas para poderlo transmitir. Si tú no estás convencido, es bien difícil. Sí, Y aún así, pues queda toda la resistencia porque es ya demasiado a lo que hemos llegado. Entonces, es titánico lo que se tiene que hacer para revertir. sí, y es agotador, ¿no? Para nosotros Sí, es agotador. ¿A sí, poco no les pasa que hay veces que terminas el día y dices, estoy agotada, pero si no hice gran cosa, pero estoy agotada? Y estamos agotados por todo esto, por toda sí. esta parte de lo que vamos de alguna manera recibiendo, cargando y no pudiendo acomodar. Ujú, Tal ujú. cual. Así Pero es. vale la pena estar convencidos por hacer algo y por hacerlo diferente y por aprender, atrevernos a romper esquemas. Vale la pena. Y seguir esto, seguir aprendiendo, seguir teniendo herramientas. Y pues muchas gracias, Liana, muchas gracias a todos, todas los que se conectaron. Fue algo muy refrescante y yo espero que también las demás personas que vean posteriormente esta grabación, que también los invitamos a que hagan también los ejercicios, que también se cuestionen, que eh, seguramente muchas personas quisieron conectarse en este momento y aquí estarían en la plática, pero esperamos que después se hagan estos espacios nuevamente para poder compartir todas estas experiencias que vemos que da para mucho. Pues creo que Vale, ya no hay ninguna pregunta, algún comentario. yo me tengo que ir. Muy Muchísimas bien. gracias. Gracias por este Gracias, espacio. Liana. Gracias por Muchísimas estar aquí. gracias y Gracias, Diana. Muchas gracias por estar que Gracias aquí. te por mejores compartir. y pues un Gracias. excelente día. Vale, mucho gusto. Gracias. Saludos a todos. Bye Hasta bye. luego, Hasta Igual, gracias. luego. bye, Bye. gracias.